Susana Mangana, académica de la Universidad Católica del Uruguay, se suma a la cobertura de Encuentro. Doctora, bienvenida. ¿Qué conexión puede existir con este hecho de vandalismo antisemita en pleno siglo XXI? Bueno, evidentemente el antisemitismo nunca ha dejado de existir, es decir, el atacar al colectivo judío, que también cabe hablar de que la apreciación no es del todo correcta, puesto que hablamos de antisemitismo para referirnos a un sentimiento antijudío, y también incluso a nivel geopolítico hablamos de antisemitismo cuando deberíamos decir antisionismo, por ejemplo, porque tan semita resulta un árabe como un judío, Guillermo. Pero lo importante a tener en cuenta es que vivimos en un siglo XXI atribulado, donde declaraciones de partidos de extrema derecha en Europa, pero también la actitud del presidente Trump, abren la puerta de alguna manera para este tipo de inquina con aquel que es diferente, por ejemplo, al anglosajón. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes xenófobas. Vamos a ver ahora una nota que le propongo que la escuchemos juntos. Tiene que ver con el presidente Donald Trump y su posición clara con respecto a los refugiados sirios. Él no quiere más refugiados sirios en Estados Unidos, al menos por ahora. Y Christiane Amanpour se trasladó a Jordania para entrevistarse con una familia siria que tal vez sea una de las últimas en recibir asilo político en Estados Unidos. Vamos a ver juntos la nota. Basta ingresar en el centro de inscripción de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Amán, Jordania. Algo sobre esta historia desesperada de principios del milenio, la de los refugiados, evoca lo que se vivió en la isla de Ellis en 1900. Era el puerto de entrada a Estados Unidos. Ahora, aquí, cada día, unos 1000 refugiados llegan vistiendo sus mejores ropas con la esperanza de encontrar una entrada para ellos, a cualquier lugar. Todos estos hombres, mujeres y niños se sientan a esperar en los bancos de madera rigurosamente acomodados. Consciente de los esfuerzos del gobierno de Trump para prohibir la entrada de los refugiados sirios, Paul Stromberg de la ACNUR me explica que aquí la revisión de antecedentes es extremadamente rigurosa. Involucra muchas agencias distintas en Estados Unidos, diversas bases de datos de seguridad, varias entrevistas cara a cara durante un periodo que puede durar hasta 2 años, verificación biométrica en distintos momentos del proceso. Básicamente, si eres sirio, el camino para llegar a Estados Unidos es particularmente difícil. Eso es ínfimo. Así es. Una corta caminata por el lugar es suficiente para descubrir interminables salas para entrevistas, salas de espera, áreas de evaluación biométrica. Aquí se crea un banco de datos de dimensiones sin precedentes. En esta lotería humana ganan los más débiles. Un padre acerca su cabeza al aparato que realiza el escaneo obligatorio del iris. Nos cuenta que su familia huyó de la guerra, de su hogar en Damasco en 2013. La madre, Ali, dice que sus pequeños hijos están traumatizados. Al principio nos mudamos de un lugar a otro. No había un lugar seguro para nosotros y los niños lo sufrieron. Vivían con miedo y en cuanto oían un ruido se escondían. Comenzaron a tener cierto estrés postraumático. Los civiles comenzaron a salir de Siria hace 6 años. Ahora más de 500.000 vive aquí en la vecina Jordania. Y aquí nació un nuevo tipo de campamento de refugiados, Zaatari, una ciudad de refugiados de acelerado crecimiento. La habitan unas 80.000 personas. Las tiendas de campaña han dado paso a viviendas más sólidas con conexión eléctrica. La mayoría de los habitantes de este campamento huyó cuando la guerra llegó a Daraa. Muchos no quieren irse muy lejos por si acaso. Imaginen lo que es vivir en este campamento para una persona que sabe que su casa está a solo 20 kilómetros al otro lado de la frontera con Siria. La última vez que se puso en marcha una reubicación de refugiados en Occidente, una de cada 4 familias simplemente se negó a irse. La realidad es que algunos no quieren vivir en países occidentales. Lo único que quieren es regresar a su hogar. Es el caso de esta familia. Se mostraron tristes y temerosos cuando nos reunimos con ellos antes de su partida a Estados Unidos. Miren todas esas valijas. Mohamed me muestra el caos de empacar para el primer vuelo de su vida. Está a punto de iniciar una vida completamente nueva. Todas sus posesiones organizadas en 8 valijas, una para cada miembro de la familia.
Le preguntó a su esposo Abu Mohamed cómo se siente de viajar de Alepo a Estados Unidos. Han pasado más de un año aquí entre el escrutinio y papeleo. ¿Podría preguntarle primero, ¿le entusiasma ir a Estados Unidos? Por supuesto. ¿Qué espera? Vida. Nos quemaron la casa y destruyeron también la casa de mis parientes. Esta familia consiguió boleto a Estados Unidos. Son considerados vulnerables. Su hijo más pequeño perdió la audición cuando huían de los bombardeos. Ahora también tiene dificultad para hablar. ¿Ha oído las noticias de Estados Unidos? Que el presidente quería negar la entrada a los refugiados sirios y que hay muchos problemas con la inmigración. ¿Ha oído las noticias sobre Estados Unidos en las últimas semanas? Creo que Donald Trump tiene una mala imagen sobre los musulmanes en general, pero el pueblo estadounidense es mucho más sabio y sabe que no todos los musulmanes son iguales y saben también que podemos vivir en paz y armonía. No sé de dónde sacó esa imagen de nosotros. ¿Sabe qué van a hacer? ¿Tiene idea qué ocurrirá cuando pisen suelo estadounidense? No tengo idea. Pero pronto se acaban las bromas. Se pone el sol y llega la despedida final para abordar el autobús que los llevará al aeropuerto. Si bien la vida como refugiados aquí ha sido muy dura, tienen amigos y sienten que están atravesando esto juntos. Ahora no saben cuándo volverán a verlos o cuándo podrán regresar a sus hogares. Esta debe ser la caminata más trascendental en la larga vida de Abu Ismail, un abuelo que lleva a su familia al otro lado del mundo. 24 horas después están en Chicago, cansados, desaliñados, pero juntos, probando una palabra nueva en su nuevo mundo. Entretanto, en el campamento, un fenómeno sorprendente, el triunfo de la esperanza sobre la razón. Cada día los refugiados sirios hacen cola aquí para cruzar voluntariamente la frontera y regresar a casa, a Siria, si Bashar al-Assad y sus bombas de barril los dejan. Cristiana Manpur, CNN, Campamento de Refugiados Atari en Jordania. Esta historia nos da un poco la dimensión en cuanto a números, sobre todo en Jordania, ¿no?, que es un aliado de Estados Unidos, de la cantidad de gente que está allí en ese estado de limbo todavía esperando a ver qué pasa. Pero eso es solamente un poco de Siria, un poco de Irak, tal vez. Pero hay otros países, y hoy tuvimos una noticia, doctora, sobre Sudán del Sur y Somalia, la hambruna, y esta cifra, más del 40% de la población de Sudán del Sur necesita apoyo alimentario urgente. Efectivamente, Guillermo. Y una precisión en cuanto a los números. Se dijo en el reportaje que en el campamento de Satari, el cual tuve el triste honor de visitar en el 2014, como bien sabes, porque hicimos una nota contigo para tu programa Mirador Mundial, ya en aquel momento, en el 2014, habitaban en ese campamento 145.000 personas. El 75% de sus habitantes eran menores de 21 años. Es decir, hay gran cantidad de menores, de niños, de adolescentes, pero también de gente anciana que huyó de la guerra. Y muy cercano a la frontera con Siria, justamente en donde comenzó el inicio, el germen de la primavera árabe en el capítulo de Siria en la localidad de Dera. Pero evidentemente, como tú dices, el mundo es más ancho y ajeno, y hay otros refugiados también, los del Cuerno de África, de Somalia, que huyen de esta hambruna que afecta ya a 6 millones de somalíes, es decir, a la mitad de la población de Somalia. Y esto es una alerta temprana que nos lanzan las distintas agencias especializadas de Naciones Unidas, como por ejemplo FAO, pero también Oxfam Internacional, las distintas ONGs que piden una reacción de la comunidad internacional ahora que todavía estamos a tiempo de salvar algunas vidas, Guillermo. Y mostramos en los videos cómo en forma aérea, desde el aire, les arrojan sacos con comida para alimentar a esta gente en ese vasto territorio que es el Cuerno de África, ¿no? Estos dos países son un ejemplo. En Somalia hay un nuevo presidente que tiene doble ciudadanía. No solo es somalí, sino que también es estadounidense. ¿Qué significa eso para el futuro de Somalia hoy? Curioso que Somalia es un país, un estado sin ley, dijéramos, es un estado como se lo llama en la prensa europea, canalla o rogue state, ¿verdad? Pero sin embargo su presidente tiene esa nacionalidad estadounidense, pero su país es uno de los que integra esa lista de 7 países de mayoría musulmana vetados
por ese veto introducido, por esa orden ejecutiva del presidente Trump. Lo que demuestra que si el presidente de Estados Unidos, pero otras potencias desarrolladas, no quieren recibir refugiados, lo que tienen que hacer es involucrarse mucho más en lo que es la resolución de esos conflictos. La gente escapa de África y también de Siria. Los refugiados son los nuevos apestados del siglo XXI, pero son víctimas y no son portadores de una amenaza para Occidente, sino que son el triste resultado de políticas exteriores cortoplacistas que lo que buscan es el control de tierras fértiles, la lucha por los poderes, por ejemplo, de diferentes estados, luchas tribales, pero sobre todo la adquisición de riqueza que tiene un continente todavía por explorar como es África, Guillermo. Y ahí estábamos mostrando la foto justamente del presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed. Doctora Susana Mangana, @Susana Mangana, mañana estará con nosotros en Encuentro para hablar también de la situación en Ucrania y un activo jugador en esta historia que es Rusia. La convocamos mañana, doctor, un gusto.